Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que reforma los artículos 231 y 233 del Código Familiar del Estado de Zacatecas y 577 y 581 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Soraya Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, en el uso de las atribuciones que me otorga la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y el Reglamento General de este mismo poder, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa. Es una iniciativa que tiene como finalidad el regular el divorcio incausado. Durante mucho tiempo, los profesionales del derecho discutieron si el matrimonio era un contrato o no, y finalmente se llegó a la conclusión de que el matrimonio no es un contrato, que el derecho regula el matrimonio, pero no lo crea, sino que está fundado en el consentimiento matrimonial, que es un acto de voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente alianza y permanencia fiel. Y además dice nuestro Código Familiar, para solventar las cargas de la vida. Esa es la finalidad del matrimonio. Sin embargo, el matrimonio, aunque no es creado por el derecho, pero sí está regulado por él, está protegido por un principio del derecho que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Y esto es un derecho que tiene que ver con el ejercicio más amplio de los derechos humanos de las personas. Ya nuestro máximo tribunal se pronunció en el sentido de que nadie puede ser obligado a permanecer en el vínculo matrimonial porque se violenta el principio de autonomía de las partes. Sin embargo, nuestras propias leyes siguen contemplando la figura de matrimonio en esos términos y se sigue considerando como causal de divorcio la posibilidad del divorcio necesario. Y esto significa pues que hay una anacronía entre las disposiciones de nuestro máximo tribunal y lo que ocurre en nuestras leyes locales. Por eso la finalidad de esta iniciativa es poner a tono nuestro Código Familiar y nuestro Código de Procedimientos Civiles a las disposiciones que han sido decretadas por la Suprema Corte de Justicia. Me voy a permitir darle lectura a mi iniciativa. En Zacatecas, según el INEGI, se contabilizó 18.6 divorcios por cada 100 matrimonios. Es la cifra más alta que el instituto ha registrado en su historia para nuestro estado. En cuanto al divorcio necesario y por tratarse de un juicio contencioso, el tiempo de duración del procedimiento es muy variable, pudiendo ser de 6 a 18 meses, y quienes hemos litigado conocemos de matrimonios que han tardado hasta 12 años en disolverse. Cuando se sigue acreditando cualquiera de las causales establecidas en nuestro Código Familiar y en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y cuando no hay acuerdo entre las partes para la disolución del matrimonio y los conflictos legales, continúan los abogados y le dan categorías de contencioso especial en donde los costos para el promovente pueden ser hasta de 100,000 pesos o más. Según el INEGI, en el transcurso de los últimos 10 años, en Zacatecas prácticamente se duplicó el número de divorcios promovidos, pues en el 2007 eran 796 casos y para el 2017 1,438 separaciones en parejas de la entidad. Esto representó una variación de poco más de 80 puntos porcentuales, donde el municipio con más frecuencia de divorcios es Zacatecas precisamente. A pesar de que al Estado le corresponde ponderar la integración de la familia, debe estar consciente de la problemática que se suscita en las relaciones personales sujetas a diversos aspectos cambiantes por innumerables circunstancias, y que si las parejas ya no quieren estar dentro de esa relación en la que concurren situaciones personales, se les debe de dotar de medios para disolver el vínculo matrimonial. El divorcio es la institución jurídica para la disolución vincular del matrimonio. Sin embargo, existen algunas modalidades como el divorcio necesario, que previamente quien lo solicita debe colmar diversas exigencias de índole sustancial y procedimental
que desde su origen impiden darle agilidad a la demanda de cualquiera de los cónyuges que desee promoverla. Estoy segura que muchos conocemos a personas que están atrapados en un juicio de divorcio desde hace mucho tiempo sin la posibilidad de avanzar porque la otra parte está castigando a esa parte con la finalidad de que no se obtenga esa sentencia favorable. Según el caso, puede ser tendencioso y peregrinar procesalmente para lograr el objetivo de la separación de la relación ha sido muy complejo, lo que ha provocado retardo en la impartición de justicia en detrimento de los que urgentemente quieren cambiar de estatus social cuando no es su voluntad permanecer en ninguna relación que ya no se da fin al proceso que se creó. Cabe destacar que las causales previstas para reclamar el divorcio se advierte que diversas hipótesis denigran al ser humano, al obligarlo a exponer cuestiones de índole moral, íntima, de salud, que atentan con la integridad de sus hijos, de sus bienes, de su familia, y entre otras que puede ser el detrimento de las personas y el desprecio social, sin que ello sea necesario, porque es antinatural retener a una persona en contra de su voluntad en un acto también iniciado de propia voluntad. Cuando existe un objeto o un fin común que terminó, imposible conservar esa finalidad común de falta de voluntad de ambos, porque no debe soslayarse que para alcanzar los fines del matrimonio se requiere de la existencia de dos voluntades que si no coexisten, la institución debe disolverse a través de un mecanismo mediante el cual se respeten los derechos fundamentales de las personas. De acuerdo con lo anterior, los jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar causal alguna. No obstante, el hecho de que esos casos se decrete el divorcio sin la existencia del cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, sobre todo cuando se tiene que ver con el derecho de los menores. Tendrá que decretarse la disolución, pero tendrán que generarse garantías para que los menores estén protegidos, sobre todo con los derechos de alimentación, guarda y custodia de los mismos. El régimen de convivencias, además, con el padre no custodio y alguna otra cuestión semejante que tenga que ver con la disolución del vínculo matrimonial. Adicionalmente, es importante considerar que mientras el acto jurídico de contraer matrimonio en Zacatecas es de 682 pesos, más 161 pesos de una constancia, el acto jurídico de divorciarse es un acto eminentemente caro y de los que todos no pueden acceder. Por lo anteriormente expuesto y apelando a la generosidad de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a la consideración de esta soberanía el decreto que reforma los artículos del Código Familiar 231 y 233 a efectos de establecer lo siguiente. Artículo 231. El divorcio puede ser demandado por cualquiera de los cónyuges, pues es el libre desarrollo de la personalidad lo que constituye la expresión jurídica del principio liberal de autonomía de la persona. Y el artículo 233, que establece el cónyuge deberá ejercitar la acción correspondiente en el momento que lo desee. Desde luego con los transitorios que corresponden. Es cuanto, presidente, es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.